error de Balaam, ni en la contradicción de Coré. En esta última parte, la contradicción de Coré, me he detenido para poder dividirlo en tres partes, nuestro tema. Y hoy la última parte de este tema, la contradicción de Coré. La contradicción de Coré, y vamos a ver un principio que Coré, como hemos visto en esta contradicción de Coré, pues transgredió. Cuando hablamos de algo contradictorio, es aquello que mundo, lo que sucede, lo que pasa, aún persistimos en hacerlo, aún seguimos haciéndolo. El libro de Proverbios está lleno de muchos refranes y sentencias que tienen que ver con esto, ¿verdad? Uno leería mucho acerca de esto y uno de los temas preponderantes es la necedad, y en esa necedad es el hecho preciso de saber. La necedad consiste en saber lo que uno está haciendo, y aún así, a pesar de que uno sabe lo que está haciendo y que va a traer consecuencias a nuestras vidas no agradables, no correctas, aún persistimos en hacerlo. Esa es una necedad. Sabes que vas a ser castigado, sabes que te va a traer consecuencias, sabes que va a haber pérdida en tu vida y aún así persistimos. Pues pecar es una necedad, porque sabemos que transgredimos la ley de Dios y que a Dios no le agrada, sin embargo persistimos en hacerlo. Pecar es una necedad. Ahora, vamos a observar en esta última parte que la misericordia de Dios es una manifestación de la soberanía. La misericordia es una manifestación de la soberanía de Dios. Y la necedad es una expresión de la libertad humana que siempre traerá juicio. Cuando hay misericordia, cuando hay expresión de misericordia a alguien, Dios está manifestando su soberanía. Cuando hay necedad, el hombre está manifestando su libertad de voluntad humana. Hay una, diremos, pelea continua, constante en estos conceptos, no entre Dios y el hombre, porque el hombre no puede pelear contra Dios ni puede altercar contra Dios, pero en el concepto del hombre es que, queriendo siempre manifestar su libertad humana, su libertad de voluntad, pues lo hace y desecha a Dios. Y una de las razones por las que el humanismo surgió como una filosofía de vida es porque, como corriente intelectual y cultural, rompió con todo el teocentrismo teológico imperante hasta entonces, por el siglo XV y XVI. La idea era preponderar que el hombre tiene todo el derecho y la responsabilidad de darle sentido a su vida como él quiere. Ciertamente Dios le ha dado en el diseño del hombre la responsabilidad y la libertad al hombre, y es por esa libertad precisamente por la cual será juzgado. El hombre siempre será juzgado por su libertad humana, la libertad de su voluntad. Lo que es una verdadera contradicción, hermanos, es que el hombre, sabiendo que su libre decisión sobre un asunto que le va a traer juicio, persista en hacerlo. Esa es una verdadera contradicción. Ahora, es aquí donde está el principio que Coré quebrantó y del cual podemos nosotros y debemos nosotros también cuidarnos. Porque si Judas nos está alertando respecto a este asunto, es para que nos cuidemos de ello. Porque recuerden que el camino de Caín comenzó miles de años atrás y sigue persistiendo y sigue manteniéndose, y sigue gente cayendo en el camino de Caín, y el error de Balaam es exactamente lo mismo, y continúa y sigue, y la contradicción de Coré sigue siendo. Por eso es que Judas nos alerta respecto a esto. Así que si el hombre quiere expresar y quiere preponderar y pelea por su libertad de voluntad, ahora lo menciona así porque quienes tratan de equiparar la libertad de la voluntad con el libre albedrío se equivocan. No es lo mismo. No es lo mismo. Y no voy a explicarlo ahora, ya he explicado esto muchas veces, pero lo que sí la Biblia enseña es que que Dios le dio al hombre libertad de voluntad. Y por eso lo puso en un huerto y le dijo: no comas de aquí. Y el hombre, en su libertad, sabiendo que debería obedecer a Dios, en su necedad persistió en comer del árbol que el Señor dijo que no debería de comer. Así que la necedad siempre será una manifestación de la libertad de voluntad que todos tenemos.
¿Alguien pelea por su libertad de elegir? Pelean, pero siempre será manifestada en una necedad. Y yo no sé por qué a veces quisiéramos nosotros pelear por eso. Tengo mis derechos, tengo mi deseo y así lo quiero hacer y así será y así lo que quiero hacer. Y cuando estamos en esa actitud de necedad, entonces pronto vendrá juicio. Y este es el principio que Coré quebrantó y del cual nosotros deberíamos cuidarnos. Ahora, hay una verdad teológica que debemos aprender y tener siempre presente en nuestra mente. Y manténganlo en su corazón esto y siempre manténganlo de esta forma. El juicio de Dios no es un acto soberano, hermanos. El juicio de Dios no es un acto soberano. Lo que sí es un acto soberano es su misericordia. El juicio de Dios no es un acto soberano. Lo que sí es soberano es la manifestación de su misericordia. Ahora, ¿qué estoy diciendo? ¿Quiere decir que Dios no puede enjuiciar como Él quiere? Sí, por supuesto. Pero el juicio no es una expresión de la soberanía de Dios. En otras palabras, ¿Dios va a traer juicio a alguien solamente porque así lo desean? No. ¿Solo porque Dios quiere enjuiciar a alguien lo va a traer a juicio? No, no es así. Dios no va a transgredir todas sus perfecciones ni todo lo que Él ha mandado y manifestado. No lo va a hacer. Dios traerá a juicio siempre, de alguna forma, de alguna manera, a aquel que quebranta sus mandatos. Siempre lo va a traer a juicio. Dios nunca traerá a juicio a nadie solamente porque lo desea. Pero, algo importante, Dios dará misericordia, eso sí, Dios dará misericordia, no al que la pide, no al que la merece, sino a quien Dios quiere. Y ese es un acto soberano. La misericordia de Dios es un acto o es una expresión de la soberanía de Dios. Romanos 9, 15 y 16, ustedes lo conocen bien, solamente para recordarlo, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No olvidemos esta parte. Es muy importante mantener esto para que entonces cuando nosotros leemos la Escritura y aún nuestra propia vida entendamos que el juicio de Dios no viene por un acto soberano de Dios que hoy quiero enjuiciar a tal persona porque me place hacerlo, lo voy a hacer. No, el juicio de Dios jamás viene de esta forma. El juicio de Dios viene como un acto de la justicia de Dios. Aquel que quebrantó sus leyes no queda impune. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare también segará. Pero la misericordia de Dios no viene porque alguien la merezca o alguien la pida, sino porque Dios la quiere dar. ¿A quién? A quien Él quiera. Eso sí, la misericordia de Dios es una expresión de la soberanía de Dios. Las perfecciones de Dios son cualidades mediante las cuales podemos nosotros conocer quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, cuando Dios se manifiesta en esas perfecciones, un Dios espiritual e invisible se hace perceptible a nosotros mediante estas perfecciones. Quizás una de las perfecciones de las que más las personas recuerdan y echan mano de ellas es precisamente de la misericordia junto con la del amor. Porque intentan utilizar esta perfección como una solución en contra de su inminente juicio que les vendrá. Porque ya saben que les va a venir y de pronto dicen, bueno, Dios es tan grande, Dios es tan amoroso y Dios es tan misericordioso que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sacar de esto. Pensando que una vez que transgredieron abierta y conscientemente lo que Dios había mandado, ahora sí echan mano de la misericordia y del amor de Dios diciendo, Dios tendrá misericordia de nosotros. Aluden a esta misericordia y dicen, Dios siempre es misericordioso y tendrá que ayudarnos. La mente carnal siempre quiere rogar y demandar de Dios su misericordia. Podemos entonces definir la misericordia de Dios como la cualidad emanada de su infinito amor mediante la cual decide en su plena soberanía no traerle juicio a las acciones pecaminosas de los hombres. Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero es necesario, hermanos, que podamos aclarar y entender lo siguiente en cuanto a la misericordia,
para que no pensemos que la misericordia de Dios es un aliciente para nuestra carne o un promotor del pecado. Debemos tener cuidado. Cuando queremos equiparar la misericordia de Dios y ponerla en este momento, cuando yo he pecado, para poder suplicar misericordia por ello, hay que tener cuidado. Nuestro concepto de misericordia debe ser bien fundamentado en la Escritura y no deberíamos pensar que la misericordia de Dios es un aliciente para nuestra carne o que promueve el pecado. Vamos a nuestro pasaje de Números capítulo 16. Números 16. Ya hemos avanzado en estas semanas pasadas y nos quedamos en el versículo 15. Perdón, nos quedamos en el versículo 11. Vamos a leer ahora el versículo 12. Versículo 12. Y envió Moisés, después de que confronta Moisés a Coré, porque él está pidiendo o está protestando en contra de la elección que se hizo de Aarón como el sumo sacerdote y a todos sus hijos y su descendencia como el sacerdocio, y él simplemente como parte de la tribu de Leví, primo también de Aarón, no se le confirió otro cargo más importante, sino servir simplemente a los pies o ser servidor de Aarón y de todo el sacerdocio. Está protestando por todo ello y ahora precisamente Aarón, Coré es confrontado, pero hay otros actores más de esta rebelión y son Coré, Datán, Abiram, Datán y Abiram y On. Ahora, ellos están escondidos porque el que vino fue Coré y lo confrontó Moisés, pero aquellos estaban escondidos. Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Qué grosería de estos hombres. No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ahora lo acusan de ser un dictador a Moisés. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel. También lo acusan de mentiroso. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres. No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Bueno, estos hombres no quisieron ir ante el llamado de Moisés, el líder de la nación. Y vamos a entender aquí, hermanos, que no debemos confundir la misericordia de Dios con la espera del juicio. Ahora, claro esto. No confundamos, hermanos, no debemos confundir la misericordia de Dios con la espera del juicio. Aclaro, espera, no es una tardanza. No, el juicio de Dios no tarda. Dios no tarda. Uno lo puede ver como tardanza desde nuestra perspectiva humana y del tiempo lo podemos ver como que está tardando. De pronto vemos que tarda demasiado sobre aquellas personas malas el juicio de parte de Dios. Bueno, no queda impune, no tarda. Simplemente es una espera. Y esa espera solamente depende de nuestro Dios. Hay actitudes de nosotros que pensamos que requerirían en el momento un juicio inmediato. Así pensaría yo de Datán y de Abiram, la forma tan grosera y despreciable con la que se están dirigiendo a Moisés, mientras Coré está protestando por la exclusividad con la cual se le dio a Aarón y a sus hijos el sacerdocio. Ahora Datán y Abiram reniegan y desprecian el liderazgo de Moisés. ¿Cuántas veces, hermanos, no quisiéramos que actitudes como estas fueran traídas a juicio de manera inmediata, pronta? Pero no es nuestro enojo ni nuestra indignación la que marca el tiempo del juicio de Dios. Dios lo va a hacer y Dios nunca dejará impune tales cosas, porque la justicia de Dios no puede ser transgredida. Pero el hecho de que esto no suceda en el tiempo que nosotros queramos no se debe confundir con misericordia. Misericordia es la manifestación final en lugar del juicio. No la espera, no.
No es la espera al juicio, la misericordia. Misericordia finalmente es lo que Dios quita el juicio y trae misericordia. Es lo que hizo con nosotros el Señor. No está esperando el momento para enjuiciarnos. Ya no, gracias al Señor que ya no. Este tiempo de aquí a nuestra muerte o a la venida de Cristo no es una manifestación de misericordia para que después nos llegue el juicio, de ninguna forma. La misericordia no es tardanza ni espera del juicio. La misericordia simplemente es quitar el juicio y la misericordia se manifiesta. Así que no confundamos. Si alguien piensa que ha hecho algo equivocado, algo malo, que ha transgredido al Señor y no le ha venido nada, no piense que ya la misericordia se manifestó en usted. No. Es simplemente espera para el juicio. Ahora vamos al versículo 15, por favor. Dice, versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado con ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. También la misericordia de Dios está bajo un plan divino. La misericordia de Dios es parte de un plan divino. No traer juicio ni la acción de justicia sobre ciertos actos, porque aunque las acciones de ciertos hombres demandan una acción inmediata de juicio, Dios tiene en algunos casos un plan por el cual no lo lleva a cabo. En el liderazgo de Moisés con el pueblo de Israel, un pueblo de más de 1 millón de personas que salieron al desierto, se manifestó muchas veces que él fue el mediador pidiendo a Dios que no enjuiciara al pueblo. Ahora, esa no era en realidad la misericordia, era la espera para un momento de juicio. Sin embargo, en algunas ocasiones, Dios dijo: no te traigo juicio. Por tales acciones no traigo juicio, te perdono. Y eso es misericordia. Moisés siempre fue un hombre que intercedió por su pueblo y es conocido como el hombre más manso sobre la tierra. Así lo denotan muchos pasajes. Moisés era un hombre tan manso que cuántas veces vinieron contra él y se levantaron contra él y lo hicieron una y otra vez repelar y enojar, y venían con él con demandas una y otra vez, que él hubiera dicho: ya, Señor, pues ya consúmelos esta vez, ya llévalos, ya no quiero tolerar más a este pueblo. Pero no, una y otra vez Moisés intercedía por el pueblo de Israel. Y Dios manifestaba misericordia porque no les traía juicio y perdonaba su pecado allí. Pero esta vez, el hombre más manso de la tierra se enoja. Se enoja terriblemente. ¿Y por qué se enoja Moisés? ¿Por qué está enojado Moisés si antes siempre toleró y aguantó todas aquellas cosas? Bueno, no es que Moisés estaba enojado necesariamente porque lo estaban acusando de algo que él no había hecho, de un déspota, de un mentiroso. Te quieres aprovechar de nosotros imperiosamente, quieres estar sobre nosotros subyugados, y ahora ni siquiera nos has metido a la tierra que fluía leche y miel. Ciertamente estaban mintiendo a todos ellos, pero estas mentiras y acusaciones eran constantes con Moisés. ¿Por qué ahora le está haciendo? Bueno, Moisés no era quien los tenía en el desierto. Moisés no fue el que los tenía en el desierto. Dios dijo: van a dar vueltas y vueltas y vueltas al desierto una y otra vez. Incluso era tanta la vuelta que daban al desierto que de pronto se quedaban, en lugar de darle toda la vuelta al desierto, a veces se quedaban dando vueltas en un mismo lugar, a un monte, una y otra vez, que hasta que Dios decía: ya basta, ya estoy cansado de ustedes esas vueltas, váyanse para otra parte. Pero del desierto no salen. ¿Quién los tenía en el desierto? No era Moisés, era Dios. Era Dios. Así que nosotros deberíamos indignarnos cuando alguien habla mal de las decisiones eternas de Dios. Hay mucha gente, hermanos, que habla mal de Dios y que de pronto nosotros nos quedamos impávidos, no decimos absolutamente nada, nos quedamos así. Pero, hermanos, no se trata de que defendamos a Dios, no se trata de defender, pero deberíamos indignarnos cuando alguien habla mal de nuestro Dios. La misericordia de Dios es un acto de su pura soberanía, hermanos. Nada tiene que ver con el hombre, aunque es cierto que muchas veces es mostrada como si fuera un resultado de la actitud del pecador que está suplicando. No olvidemos que Dios manifiesta su misericordia solamente porque Él así lo quiere. Solamente porque así lo quiere. Y otras veces, aunque el hombre demande misericordia, Dios no lo va a hacer.
Porque no depende del que quiere, no depende del que lo pide. La misericordia de Dios simplemente es un acto de pura soberanía, y aun cuando el pecador demande tal misericordia, no es por ello que Dios la va a entregar ni la va a dar. No olviden ustedes el caso de Esaú. No olviden el caso de Esaú. Esaú, después de que hubo neciamente entregado su primogenitura, nos dice en un comentario del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, que aun cuando Esaú procuró con lágrimas esa misericordia de Dios, Dios dijo no será así. A veces la vemos como que el hombre pide misericordia y Dios le otorga, pero no es porque el hombre la pidió, es porque Dios ya la iba a dar y ese era su plan. Nunca olvidemos esto, la misericordia de Dios es un acto soberano de Dios. El juicio no lo es. El juicio es una manifestación de su justicia. Ahora, vayamos a los versículos 16 al 27 de nuestra historia. Versículos 16 al 27. ¿Están ahí, hermanos? Muy bien. Ayúdenme a leer. Voy a leer yo uno y ustedes otro para que participemos en nuestra lectura. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ahora, noten esto, hermanos. Ya Coré había planeado, había hecho todo eso, había movido, había mandado por todas partes decir lo que su protesta, su enojo, su rebelión, y toda la congregación ya estaba allí a la puerta del tabernáculo. Ya había mucha gente rebelándose en contra de Moisés. Era ya grande la rebelión en este momento en contra de Moisés. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos en derredor de la tienda. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Hasta ahí. La congregación, hermano, ya se había juntado contra Moisés por consejo de Coré, pero Dios, una vez más, manifiesta su misericordia y no los consumió junto con todos los rebeldes. Ahora, ¿merecían toda esta congregación morir? Hermanos, ¿merecían? ¿Merecía o no? Lo merecía. Estaban oponiéndose, estaban oyendo la voz y se estaban rebelando en contra de la autoridad de Dios. También merecían morir. La misericordia de Dios detiene el juicio que merecemos y su gracia nos otorga lo que no merecemos. A veces esos actos parecen ser uno solo dentro de la voluntad soberana de Dios. Pero es muy importante entender esto, hermanos. La misericordia de Dios detiene el juicio que merecemos y la gracia de Dios nos otorga el perdón que no merecemos. No solamente detiene el juicio, nos perdona y aún más de todo esto, nos coloca en una posición
mucho más importante. Es fácil de pronto confundir estos dos términos, misericordia y gracia, porque en los resultados lo vemos como una sola acción. Pero la mejor manera de entender esto es el acto de la salvación, hermanos. La mejor manera de entender estos conceptos es en el acto de la salvación. La misericordia de Dios en nuestras vidas detuvo el juicio que nos correspondía. Pero luego no solamente fue eso, sino que también nos otorgó su gracia y nos da salvación que tampoco merecemos. La Biblia dice que gracias a la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y que la gracia nos fue imputada por el sacrificio de Cristo y fuimos perdonados. Así que nos perdonó aunque no lo mereciéramos. El caso de Coré, hermanos, es una verdadera contradicción. Ahora, antes de entrar a esta parte, déjeme decirle, este pueblo merecía morir. Sin embargo, Dios manifiesta su misericordia. Ahora, ¿por qué no la manifestó a Coré, Datán y Abiram y On? ¿Por qué no la manifestó Dios, esta misericordia, a Coré, Datán, Abiram y On? ¿Por qué, hermanos? No olviden el concepto primario. La misericordia de Dios es un acto soberano de Dios. ¿Por qué Dios no dio misericordia a Coré, Datán y Abiram y On? ¿Porque eran más pecadores que aquellos? No. Jesucristo dijo, cuando hablaba acerca de este asunto, dice, recuerdan cuando le hablaban de los muertos de la torre de Siloé y de aquel lugar, dijo, ¿ustedes piensan que ellos murieron porque eran más pecadores que ustedes? No. Ciertamente de igual manera pereceréis si no os arrepentís. Ahora, ¿por qué Dios no otorgó misericordia a Coré, Datán y Abiram? No se olviden, la misericordia no depende del hombre. Es soberanía de Dios. ¿Por qué Dios no dio misericordia a Coré, Datán y Abiram? Porque no quiso. ¿Por qué la dio a esta congregación? Porque quiso. La misericordia es un acto soberano de Dios. El juicio no lo es. ¿Eran los dos culpables? ¿Este grupo y este otro grupo eran culpables? Sí, los dos eran culpables, igualmente culpables. Y deberían ser enjuiciados, pero Dios otorgó misericordia a quien Él quiere, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, de quien tiene misericordia. Ahora mucha gente cuando escucha esto se enoja y dice, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo usted puede pensar de esta manera? ¿Por qué entonces a mí me perdonó y no perdonó a tal persona? ¿Y tú por qué te enojas? Si te perdonó, siéntete bendecido. Siéntete bendecido por la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Y si no lo quiere hacer con aquel, ¿le podrá decir el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No. No pelees con Dios, no alterques con Dios. Simplemente bendigamos el nombre de Dios por la misericordia otorgada a nosotros. Este pueblo, hermanos, Dios mostró su misericordia. Apártense, se apartaron, no hay contra ustedes juicio. Apártense de ellos, no hay juicio contra ustedes. El caso de Coré es una verdadera contradicción, hermanos. Porque habiendo sido manifestado que Dios había elegido a Aarón para el sacerdocio, ellos lo supieron, sabieron exactamente cómo Dios eligió a Aarón para el sacerdocio, y habiendo Coré sido elegido junto con toda su familia para el servicio del sacerdote, y aún más habiendo sido Coré desechado de ser jefe de este ministerio, lo mejor que debió seguir en estas circunstancias tan visibles era determinar que había un propósito inescrutable de Dios para eso, y por lo tanto lo único que debería de hacer es lo que la Biblia siempre nos insta a hacer: arrepentirnos de nuestra conducta, nuestra actitud. En 1 de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando surge en nosotros ese deseo de orgullo, de pronto en nosotros ese deseo o ese sentimiento o esa actitud ególatra de querer tener lo que no debemos tener, de querer ostentar lo que no deberíamos, lo que Dios no nos dio, cuando surge la soberbia, cuando surge, es tiempo de humillarnos delante del Señor,
de humillarnos delante de Él, y lo tenemos que hacer día tras día. No se trata de que esperemos un tiempo hasta que todo ya creció. Día tras día debemos humillarnos delante de Dios, porque continuamente nuestro ego, nuestro ser, nuestro pecado está una y otra vez siendo alimentado por todos lados, por todas partes, y debemos humillarnos siempre bajo la poderosa mano de Dios. Así existen entonces muchos momentos en nuestra vida cuando nos pasan cosas tras cosas, cuando ya no vemos llegar al final de estos momentos, nos sentimos agobiados pensando, ¿por qué me están pasando estas cosas? En lugar de reaccionar ante ello, como lo hizo Coré, enojándonos y sintiéndonos frustrados, deberíamos reconocer que hay un propósito inentendible en lo que está sucediendo. Y lo único que necesito nada más en mi vida es humillarme delante de Dios, pedir perdón a Dios, y someterme a su voluntad explícita en cada una de las áreas de mi vida. Ahora, Coré pudo tomar este camino. Haberse humillado y decir, no, esto está mal, esto fue de parte de Dios, así Dios quiso a Aarón, así quiso a su familia y quiso que la nuestra fuéramos servidores. Pudo haberlo hecho, pero ¿qué hizo Coré? Coré hizo uso de su libre voluntad. Coré hizo uso de su libre voluntad y cayó en la contradicción. No se sometió a los designios de Dios. Él sabía que era Dios, así eligió y dijo, no, yo haré algo para quitar a Aarón del sacerdocio. Y juntó gente, y juntó líderes, y juntó al pueblo, y dijo, quitaré a Aarón de esto. ¿Fue su libre voluntad? Sí. Coré hizo uso libre de su voluntad y entonces cayó en contradicción. Sabiendo que es Dios quien fue el que ordenó todo, quiso oponerse al instrumento humano para así revertir la voluntad de Dios. Habiendo sido confrontado con las verdaderas motivaciones por Moisés, pudo haber reaccionado pidiendo misericordia, pero se empecinó en su actitud necia, aún sabiendo que no lograría nada en ello. Veamos el final de la historia, versículos 28 al 30, por favor. Vamos ahí. 28 al 30. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció, bueno, en un momento leeremos esta última parte de la historia. Así que entonces Moisés ofreció un método para determinar la voluntad clara de Dios. Y se somete a este método Coré. Dice, correcto, que así se haga. Con la suposición de que quizás en esa ocasión Dios le iba a dar a él un fallo a su favor. Ustedes piensan esto, miren, Coré se levanta, un grupo, un séquito, levanta a toda la congregación, vienen a pelear contra Moisés, a quitarlo del puesto a él y a Aarón, y de pronto Moisés dice, bueno, deténganse, vamos a hacer lo siguiente, pónganse ustedes con sus incensarios. Y luego Moisés dice, si cuando Dios venga y estos hombres mueren como mueren todos los hombres, entonces Dios a mí no me ha puesto. Pero si estos no mueren como mueren todos los hombres, ustedes saben entonces a quién Dios ha puesto en este lugar. Y Coré y los demás estuvieron de acuerdo con el método. Ahora, uno pensaría, y aquí está la verdadera contradicción de Coré. ¿Sabía Coré a quién Dios había elegido para liderazgo? Sí lo sabía. ¿Cómo supondría Coré ahora que Dios le va a dar el fallo? O sea, ¿lleva todas las de perder o no? A menos que Coré supiera, como nosotros decimos, que tenía un as bajo la manga. ¿Y lo tenía Coré? ¿Tenía Coré un as bajo la manga para suponer
para suponer que Dios le daría a él el fallo. ¿Tendría esto, hermanos? No, no lo tenía. Coré no tenía. No tenía esto. Así que entonces, ¿en qué consiste la contradicción de Coré? ¿En qué consiste la contradicción de Coré, hermanos? Bueno, ¿por qué se estaba arriesgando Coré de esta forma? La contradicción de Coré es un acto de pura necedad. De pura necedad. Él ya no podía hacer nada. Ya no era sensible a las circunstancias ni a la confrontación directa de un siervo de Dios. Fue confrontado con sus verdaderas motivaciones, sabía lo que Dios quería y aún así dijo, bueno, que Dios haga y que manifieste si es contigo o es conmigo. ¿Por qué pensar eso? ¿Por qué pensar que Dios le daría una oportunidad o quizás una posibilidad a Coré de que él podría salir elegido para ser líder del sacerdocio? Era un acto de pura necedad. No existía una sola posibilidad para Coré de que le fuera a ir bien. No cabía ni un ápice de oportunidad, sin embargo, persistió en su necedad. Y este es uno de los actos en donde se manifiesta claro que no habrá misericordia para tales personas. Hemos dicho que aunque las personas pidan misericordia, no depende de ellos, es de Dios quien las da. Sin embargo, les diré una cosa, hermanos, que normalmente cuando Dios va a manifestar su misericordia, lo hace visible porque el hombre hace visible su arrepentimiento. No es en relación a ello. Es decir, Dios no le va a dar misericordia a un hombre orgulloso que está pecando en contra de él y de rebeldía y dice, bueno, te perdono a pesar de tu actitud, a pesar de cómo sigues, te perdono. No, Dios no va a hacer eso. Siempre Dios va a manifestar su misericordia soberana, que depende de él, a un hombre contrito y humillado. Siempre lo va a hacer así. Así que entonces, es en el ejercicio de nuestra supuesta libertad que queremos defender para hacer lo que queremos, que normalmente, que siempre aludimos a ello cuando tienen que ver con actos rebeldes de la voluntad de Dios. Siempre que alguien quiere defender su acto, su libertad de hacer las cosas, siempre que alguien quiere defender su libertad para hacer las cosas, lo hace en relación a una rebeldía, lo hace en relación a ir por encima de lo establecido. Cuando un hijo rebelde dice, tengo el derecho de hacer lo que yo quiera porque ya crecí, porque ya soy, es porque está rebelándose en contra de algo que sus padres han impuesto. Siempre que alguien alude a una libertad o que quiere defender su libertad de hacer lo que quiere, su libertad de voluntad, siempre lo hace porque lo que quiere hacer es una rebeldía en contra de lo establecido, sea por la autoridad inmediata que tenga y finalmente por la autoridad de Dios. Todos aquellos que defienden la libertad de su voluntad lo hacen porque quieren sacudirse a Dios de sus vidas. Siempre que un hijo quiere aludir a la libertad para hacer lo que quiere es porque quiere sacudirse a sus padres. Lo mismo en el trabajo y lo mismo en cualquier parte y lo mismo en la iglesia, en cualquier lugar. Siempre que alguien defiende su libertad para hacer lo que quiere, lo hace porque está manifestando rebeldía. Y eso es lo que acarreará el juicio de Dios siempre. Y aquí es preciso decir, como una culminación de nuestro tema, que la misericordia de Dios toma 3 direcciones. Finalizo con esto. En primer lugar, la dirección de su voluntad soberana. Él hará misericordia al que quiere, con el que Él quiere. En segundo lugar, la misericordia toma una dirección que se ve manifiesta en la reacción positiva siempre de humillación y reconocimiento del transgresor. Y no es que la actitud del transgresor cambie lo que Dios va a hacer, pero sí señala
sino señala por dónde Dios está manifestando su misericordia. Cuando Dios quiere manifestar su misericordia sobre alguien, ¿sabe lo primero que hace Dios? Hace que ese hombre se humille, siempre. Cuando Dios va a traer misericordia sobre alguien, primero lo hace humillar. Y entonces, la humillación de un hombre nos muestra el camino de misericordia que Dios va a traer. Ese es el segundo camino. La misericordia de Dios, en primer lugar, siempre se manifiesta como Él quiere, cuando Él quiere, a quien quiere. Es soberano. Pero cuando Dios va a traer misericordia, este es el segundo camino que toma la misericordia de Dios, es que lo primero que hace Dios es humillar a tales personas. Siempre. Y tercero, en tercer lugar, su misericordia siempre estará opuesta al pecador necio y contumaz. Su misericordia es diametralmente opuesta al que no reconoce su pecado y pide clemencia, sino que se empecina en su necia actitud. La necedad, y esta es mi definición, ¿verdad? No es una definición etimológica, es mi definición conceptual. La necedad siempre es el uso de la libertad para hacer lo que quieres, sencillamente. La necedad es el uso de tu libertad para hacer lo que quieres. Y siempre harás lo que tu naturaleza pecaminosa desea. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Lo que tu naturaleza pecaminosa desea. Y siempre irá en contra de lo que Dios claramente demanda y pide. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos? ¿Cuál es la consecuencia cuando Dios aparta su misericordia de un hombre necio y altivo que no se humilla delante de Dios? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, vean la consecuencia, 31 al 35, terminamos aquí la historia de esta parte, 31 al 35. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Cuál es la consecuencia? El juicio de Dios siempre. El juicio de Dios. Deberíamos estar temblorosos, llenos de temor, cuando abiertamente estamos quebrantando un mandamiento de Dios. Deberías estar muy temeroso, porque el juicio de Dios va a llegar si no te arrepientes. Ahora, Dios manifiesta su misericordia siempre humillándonos. Y gracias a Dios que nos humilla el Señor. Tenemos que agradecer a Dios por eso. Gracias, Señor, porque me has humillado, porque si no, tu misericordia no se hubiera manifestado en mi vida. Dios nos humilla. Hermanos, que Dios nos permita siempre reconocer nuestra actitud y nuestro pecado y no caer nunca bajo su juicio por causa de nuestra necedad. Dice Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si ya te pasó una vez y fuiste humillado y persistes en pecar en lo mismo, espera el juicio de Dios. No habrá medicina. De pronto serás quebrantado. Y siempre he explicado este texto a lo que se refiere, ¿verdad? En la manera como le explican de esta forma, el hombre que endurece la cerviz, ¿verdad? La cerviz, esta pequeña parte de atrás que tenemos que nos permite mover y mantenernos erguidos. Entre los animales de carga, los antiguos lo que hacían es que ellos tomaban un mazo, algo fuerte, y le golpeaban en la cabeza al animal de carga para romperle la cerviz. ¿Para qué? Para que siempre se mantuviera agachado, siempre, no pudiera levantar ya, no tuviera capacidad de levantar la cabeza. Y como era un animal de arado,
Siempre tenía que seguir a donde se le guiaba. Él no podía moverse para ninguna parte, no podía ver a ningún lado. Era quebrantada su cerviz. Y así dice el Señor, ¿verdad? El hombre que reprendido endurece la cerviz, se mantiene erguido, como los hijos cuando se ponen delante de los padres y dicen, no me haces nada, no me dices nada, no me haces nada tus regaños y todo eso. Bueno, de pronto vas a ser quebrantado. Te va a romper el Señor la cerviz y no habrá más medicina para ti. Que Dios nos libre de su juicio. Vamos a orar, por favor. Padre, te pedimos perdón una vez más y rogamos de tu misericordia en nuestras vidas. Aun cuando sabemos, Padre, que esta es soberana, vemos el camino de tu misericordia cuando nos humillas. Gracias, Señor. Te ruego en esta mañana que nos ayudes a evitar la contradicción de Coré. Sabiendo lo que va a acontecer, aún persistimos en ello. Líbranos, Dios. Si estamos en camino de una tentación, de un pecado, si hemos sido incentivados para hacer algo incorrecto, Señor, si hemos mantenido una actitud que no es agradable, Señor, si nuestro corazón se ha rebelado en contra de lo que tú quieres y demandas, si como hijos o como padres o como esposos, Señor, no hemos hecho lo que deberíamos y ya hemos sido alertados y hemos sido llevados cautivos por tu palabra, Señor, ayúdanos a mantenernos en esa humillación. No nos permita, Señor, levantarnos erguidos en la cerviz diciendo que haremos lo que queremos, aun a pesar de que sabemos lo que vendrá. Perdónanos, Dios. No queremos caer en la contradicción de Coré. Líbranos de ello. Te lo suplico y te lo ruego por Cristo Jesús. Amén.